¿Qué onda, noobcito? ¿Quieres saber cómo puedes iniciar en Anime Last Stand, pero te has visto videos en los cuales son de inglés y quieres saber de manera correcta cómo puedes jugar este maldito juego, literalmente que a mí también me saca canas? Pues bienvenido a este video en el cual te voy a estar explicando de manera correcta y manera sencilla cómo tú, mi estimado noobcito y totalmente nuevo, cómo puedes mejorar en este maldito juego que a mí también me odia. Y bueno, y sin nada más que decir, yo les doy inicio al video. No olviden que tengo un Discord, el cual va a estar en la descripción, y es algo que recalco bastante en el video, entonces espero que siempre lo vayan a escuchar y que sí se unan al Discord. Entonces, chicos, nada más que decir, yo los dejo con el video. Entonces, por eso tú, mi noobcito favorito y mi querido suscriptor, el primer consejo que te puedo dar es que te unas al Discord mío, que va a estar en la descripción, en el cual tú vas a poder encontrar una comunidad hecha y derecha, donde hay gente que te quiere ayudar, donde hay gente de que no te quiere estafar, donde hay gente que te puede apoyar, porque hay una sección que curiosamente se llama Anime Stand, en el cual en la sección tú puedes hablar con la gente, puedes mandar las fotos de lo que te vaya a tocar, puedes tener amigos. En ese lugar es un muy buen lugar para tener amigos. Y si no comprendes ese tutorial del cual te voy a hacer, no te preocupes, muchachos, porque literalmente me puedes hablar por Discord, como también puedes entrar al directo en el cual yo voy a estar hablando y tú me puedes hacer preguntas en vivo, donde yo te voy a responder todas las preguntas que tú me quieras hacer, ya que todos los directos que hago van a ser por la noche. No sé a qué hora de la noche, porque literalmente a veces prendo a las 7, a veces prendo a las 8 hora peruana, pero entre esos tiempos prendo. Entonces, tú, mi estimado noobcito, pues te recomiendo que entres a esos directos y me hagas preguntas que yo te voy a estar encantado en responderte. Lo primero, chicos, lo primero, tienes que unirte al grupo de Roblox de The Boss, o sea, del juego, para que te pueda dar 100 de dinero cada vez que inicies. En este caso, yo ya estoy unido. Tienes que también unirte al Discord del The Boss, para que tú puedas tener una ventaja en lo que son los códigos, en saber de los códigos, porque a veces manda cosas, sneak peeks, manda archivos. Esos archivos tú vas a poder verlos y vas a poder saber qué hay en la siguiente actualización. Eso es un conocimiento básico que tú tienes que saber para que puedas iniciar en este juego. Lo siguiente es que te unas al grupo de Instagram de The Boss. Sí, son muchas cosas. Sí, es un maldito hambriento, sí, lo sé. Pero esas cosas, bueno, te va a servir bastante en el juego, ya que tú eres nuevo. Pues en mi caso, a mí no me serviría ni siquiera unirme al grupo de The Boss, porque solo da una miseria. Los códigos que son 20 rolls. Pero para mí, para ustedes, es bastante, en este caso es bastante. Lo primero después de lo que viene ese tema, es que se vayan a Summon, y acá en Summon ustedes vean qué tropas hay. En este caso está Garou, que es una muy buena tropa, está Ichigo, que es una muy buena tropa, está Sanji, que es una muy buena tropa. Estas tropas son buenísimas. Yo actualmente voy a dejar una imagen en la cual ustedes van a poder ver cuáles son las tropas por tiers que he colocado. ¿Por qué? Porque hay otras tropas encima de otras, y porque hay porque hay un legendario arriba de bastantes. En mi caso, yo puse a Plagueman, lo puse en SS exclusivamente porque es una tropa muy barata. Lo puedes colocar al inicio, luego se vuelve híbrido, puedes colocar 3 de estos, y bueno, y pues para ti como iniciante te va a servir bastante. Ahora, tú no vas a tener gemas. En este caso no vas a tener gemas. Lo que puedes hacer es, con la tropa que te hayan dado, porque te van a dar una tropa al iniciar, o te van a hacer un mini tutorial, o te van a dar algunas cosas, te recomiendo que vayas a modo historia, entres a modo historia. En este caso voy a hacer como un mini tutorial de qué hacer en el modo historia, chicos, porque literalmente es un poquito complicado, ok. Entender algunas cositas, más que todo entender algunas cositas que son cortas, literalmente, no es casi mucho, es literalmente solo entender algunas cosas. En este caso,
colóquense el de acá, el que diga bajen los gráficos, porque si tienen una mala computadora les va a ir muy lento, chicos. Eso es lo principal. Bajen los gráficos. Y acá, bueno, coloquen los mismos settings que yo tengo. Después, claro, lo mismo. Y esto de acá quítenlo porque literalmente no tiene nada que ver. ¿Ok? Lo esencial también es acá, el Unit Manager, que acá es específicamente cuando yo coloque la unidad. Bueno, pues ustedes van a poder ver cómo esa unidad puede atacar. Y puedo mejorarlo también. Acá en Stats van a poder ver los skills que lleva la unidad. Acá en las quests ustedes van a poder tener en cuenta lo que van a poder conseguir. En este caso, cada vez que ustedes pasen esto de acá les va a dar esmeraldas. Se van a dar cuenta que le dan esmeralda y Timing Shards. Eso va a hacer de que ustedes puedan hacer más tiradas. Hacer más tiradas, literalmente. Para que ustedes puedan mejorar en este juego, sí. Ahora, vamos a darle Start. Y como ustedes se dan cuenta, yo tengo 600 de dinero. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado en el grupo de Boss? O sea, en el grupo de Anime Las Stand, el cual lo voy a dejar en la descripción todos los enlaces. A mí no me hubiera dejado iniciar. Por el tema que... What? Ok. Por el tema de que a mí, en este caso, no me daría para poder iniciar de manera correcta. ¿Cuánto? Bueno, se tarda bastante lo suyo, mío. Bueno. Y bueno, y pues a mí no me daría el dinero para yo colocar a Plagueman. En este caso ustedes van a tener tropas muchísimo más baratas. Se van a dar cuenta de por qué yo recomiendo esta tropa. Porque literalmente se vuelve híbrido y se vuelve full AOE. Eso va a hacer de que ustedes puedan tener un mejor control de los enemigos al ser un full AOE. Esos son conceptos de que en otro video lo voy a hacer para el mundo 2. Consejos para el mundo 2. Estos son consejos para el mundo 1. Para que ustedes puedan entender mejor. ¿Ok? Igualmente, como les digo, les voy a repetir, en el Discord mío hay bastante gente que les puede ayudar y les puede dar consejos. No solo soy yo soy alguien noob también. Hay bastante gente muy pero muy chetada en el Discord, gente muy viciada. La verdad es que es una sorpresa de la comunidad que tengo. A veces como que quieren revivir, a veces que no. Lo siguiente, chicos, es de que, bueno, ustedes van a tener que pasarlo. En este caso voy a apresurar, voy a hacer que sea más rápido porque literalmente me da muchísima pereza. En este caso todas las partidas hasta la 15 ustedes van a tener solo desbloqueado el por 2. Si tienen la dicha de poderse comprar el por 3, cómprenselo, ok, cómprenselo. Y pues van a poder ustedes mejorar en ese estilo, bueno, en ese estilo del por 2, ok. Entonces, a ver, que pase esto de acá hasta la 15. Porque literalmente es muy aburrido estar acá. Es muy aburrido. De acá saliendo, de acá les voy a explicar lo que son las técnicas. Ok, si se van a dar cuenta acá en las stats, miren. Acá las stats. Pueden ver cuánto me cuesta la tropa colocarlo por completo. Y bueno, y pues van a poder ver las técnicas que les voy a explicar ahorita mismo saliendo de acá. Se dan cuenta que me dieron 65 esmeraldas y 50 de experiencia. El 50 de experiencia va también para el pase, el cual ustedes van a poder ir mejorando y van a poder conseguir recompensas gratis, se puede dar cuenta. Tiene shards, comida, para que puedan mejorar sus tropas, y giros de stats. Ok, ahora vamos de nuevo a lo que dice Summon. Acá en Summon, ustedes a la izquierda van a ver las técnicas. En este caso, si yo le giro a Plagueman, por ejemplo, no me va a tocar nada, obviamente, porque es muy complicado que te toque algo. Miren, tenemos técnicas raras, técnicas épicas, técnicas legendarias, técnicas míticas, y técnicas celestiales y técnicas ultimate. En este caso, las técnicas ultimate son las más complicadas de que te consigas y bueno, es la mejor. Te recomiendo que las pongas en tropas las cuales he colocado de tier SS. No a Rengoku no, pero las demás sí. Porque literalmente son tropas que actualmente se someten al juego. He colocado full tropas meta. Literalmente no he colocado tropas que luego no te van a servir. Porque a mí no me sirvieron algunas tropas. Actualmente el tanker es una tropa sí muy buena, pero no te va a servir para luego. Igualmente lo puse en SS. Es la tropa SS mejor para mí.
porque para ustedes van a poder mejorar, van a poder obtener bastantes beneficios, ok, con el tanker. ¿Por qué? Porque el tanker es híbrido, ok, el tanker es híbrido y el Hero Hunter también es híbrido. Entonces son tropas que ustedes van a poder colocar al iniciar literalmente, porque son tropas muy baratas y son tropas muy fuertes. En este caso se pueden dar cuenta que cuesta muy barato, en vez cuesta más barato que el maldito Plager. Pero para iniciar el Plager es una bestia literalmente. Por eso es que les recomendé el maldito Plager, el Plagerman, que es una bestia, amigo. Y bueno, las siguientes técnicas que les recomiendo, bueno, es Avatar, Overlord y Glitch. Después ninguna más. Ninguna más es tan esencial. Si les toca Shinigami o Alsein, quédenselo igualmente porque ustedes son nuevos, como les repito. Entrepreneur no se lo queden, porque Entrepreneur es para dinero. Aunque sí les da un porcentaje de daño, pero es más para dinero. O sea, ¿qué tropas son de dinero? Abajo en la tier list, si ustedes pueden recordarlo, igualmente lo voy a colocar otra vez. En esa tier list, ustedes van a poder ver las tropas de farm. Esas tropas de farm son las tropas esenciales para que ustedes puedan mejorar. ¿Por qué? Porque estas tropas exclusivamente les da dinero. O sea, en vez de hacer daño, como cualquier tropa, da dinero. Entonces ese dinero ustedes van a poder colocarlo al principio. En este caso, 600 de dinero. 600 de dinero me va a costar colocarlo y me va a dar 480. ¿No sale muy rentable? Sí. Pero por ejemplo hay otras selecciones. Por ejemplo, yo tengo la Idol, cuesta 456 y me genera 900. Entonces es casi como, es más de la mitad, es más del por 2 de lo que yo me gastaría colocándolo. Entonces es bastante, es muchísimo la diferencia. ¿Cómo ustedes van a poder conseguir estas pasivas y estas tropas? Acá en Summon, acá en Celestial, o también algunos les salen acá. Acá en esta parte de acá de las técnicas van a poder irse a raids, y acá tienen 3 pasivas que a ustedes les van a servir bastante para el dinero. Golden, que les da 12.5% de money. Diamond, que les da el 20% de money, 45% de money en el Entrepreneur. Y por último con Glitch, que da, bueno, el 60% de money, que es bastante. Si les salen una tropa de farmeo, sea la Idol o sea Yojin, va a ser muy buena elección. También hay una tropa llamada Bulma, que va a ser una muy buena elección, muchachos, que se consigan la Bulma. Y también sale ahí. Ahora, ¿cómo te pueden desbloquear el tema del banner 2? Porque a ustedes les va a aparecer solo un banner, y es el primer banner. Es irse al modo historia, pasarse el modo historia hasta cierto punto. Ahorita voy a mostrarles hasta qué punto se lo tienen que pasar. Hasta acá, hasta donde dice Hero Association, van a tener que pasarse hasta el acto 6. Y acá en el Snowy Domain van a poder ya obtener el banner 2, en el cual ustedes van a poder desbloquear los celestiales, que son las tropas, entre comillas, puede llegar a ser unas tropas muy fuertes, porque hay bastantes celestiales que son muy pero muy fuertes. Y pues les recomiendo eso de ahí, que chicos, que se consigan los celestiales que puse ahí en la tier list. Claramente cualquier celestial es buenísimo, pero hay mejores que otros, pues obviamente, ¿no? Después está la GAN, que la GAN es algo que voy a explicar para el siguiente video, que es para el World 2. Ahí para que la gente se pueda unir literalmente a la GAN, que es literalmente da ventajas, amigos. Bueno, lo siguiente es que siempre se consiguen en la Daily Wheel, o sea, la ruleta diaria, que acá les va a aparecer un spin en 0 y se lo giren. Actualmente hay también un evento que acá también la van a poder ustedes girar. Entonces les recomiendo que también lo giren, chicos, que es bastante, es muy bueno. Después vamos con lo que son los encantamientos, que es la zona de acá, que bueno, ustedes si lo van pasando el Battle Pass, le van a dar Stat Cubes. Y luego en los códigos que ustedes van a poder ir reclamando, van a poder ustedes tener, bueno, perlas. Estas perlas ustedes van a poder tirar a las tropas, y esas tropas van a tener ventajas. Por ejemplo, un multiplicador de daño, 45% de multiplicador de daño, o un 15% de multiplicador de daño. En este caso, miren, las mejores para dinero son eficiencia y Midas para dinero, ¿ok?
para los de dinero. Después están los de daño: Glorious, Mastery, Attack y Mystical. Son las mejores para daño, ¿ok? Son las mejores para daño porque les multiplica el daño a la unidad. Los demás sirven, sí. Son recomendables, quizás. Depende de la tropa que te toque también. Ahora, las stats. Si yo tengo estos cubos, que los consigo en el Battle Pass, o también en el evento, o también en algunos sectores, que quién sabe y tienen suerte. Si yo le doy a reroll, me puede tocar estadísticas. Esas estadísticas me dan bufeos. Si se pueden dar cuenta, me dan bufeos. Acá, por ejemplo, me tocó S- en el spa, me tocó A más en rango y A menos en daño. Eso hace de que tenga un porcentaje más de daño al normal. O sea, es bastante. ¿Por qué? Porque tú tienes una tropa en C-, te va a reducir el daño, te va a reducir el rango y te va a aumentar el spa. O sea, el daño, la velocidad de ataque. Entonces eso no te va a convenir, amiguito. Bueno, lo siguiente también es la index. Que acá, ustedes cada que vayan tirando por una tropa random cualquiera en el banner, tienen que reclamar esto de acá, porque les va a dar Technic Shards para luego, ¿ok? También me olvidé de explicarles, las Technic Shards no tienen ahorita, actualmente no se puede. ¿Por qué? Porque ustedes no van a tener el por 4 de Weekend. Eso solo se activa de jueves a las 7 p.m. Perú hasta el domingo a las 7 p.m. Perú, donde ustedes, bueno, van a poder tirar tranquilamente y tener más probabilidades de que te salga una técnica celestial, como les digo, Overlord, Avatar o Glitch, que son unas técnicas increíbles. Si se pueden dar cuenta, de 750% más de daño, menos 15% de spa, más 25% de rango, más 15% de chance de critical y más 700% de damage crítico. Pero a sacrificio de que solo puedes colocarlo una sola vez. Entonces, bueno, eso es literalmente lo que les tengo que explicar, de que son bastantes cosas OPs. Bueno, eso es la mayoría de las cosas. Sí, la mayoría de las cosas sí. Las raids no hay mucho que explicar. Algunas cosas sencillas, pero esto va a ser más para cuando ustedes tengan que considerar unas cositas. En este caso no es como que les recomendaría de que lo hagan las raids actualmente, porque es un mal gasto de tiempo, amiguitos. Les recomiendo que solo esperen al banner, a que cambie el banner y que consigan tropas buenas o tropas que yo les puse, para que ustedes en este caso puedan mejorar de manera correcta y más rápida, ¿ok? Más que todo la rapidez, ¿ok? Después acá donde dice el level reward, para que ustedes, si ustedes son nivel 5 van a poder canjearlo. Si ustedes son nivel 10 van a poder canjearlo. Entonces cada 5 niveles ustedes pueden canjear una reward, ¿ok? Los recompensas. Después, algo sencillo, acá en los upgrades ustedes van a poder tener el skill tree, que esto es mediante ustedes van matando. En este caso, esta tropa tiene 15.000 de kills, pero en verdad tiene 70.000, ¿ok? Pero yo puedo colocarle cualquiera. Si yo selecciono el de daño, me van a dar un bufeo. Si ustedes se pueden dar cuenta, me da un bufeo de 90% de daño, más 5% de rango, más 15% de critical chance, menos 27% de spa. Y acá en el de crítico es una bestialidad, amiguitos. 120% de critical damage, 30% de chance crítico, menos 16% de spa, más 32% de rango y más 5% de damage. Pero es una bestialidad para las tropas que son de críticos. En este caso yo Kirito lo tengo con crítico y literalmente este weón es una bestialidad, porque este maldito tiene al máximo, tiene 80% de damage de critical chance, ya que se acumula. Y se pueden dar cuenta, mire el daño crítico que tiene, amiguito. Es una bestialidad para lo que hace. Este weón literalmente se solea bosses enteros. Entonces, por eso también a Kirito lo puse ahí, porque sé que en algún momento Kirito va a servir bastante para ustedes, los que son nuevos. Entonces por eso ya he explicado eso de irles esos temas.
con eso mismo ya dejo el video, chicos, para que no se aburran tanto. Después están los ítems, que los ítems se pueden tradear algunos, se pueden regalar. En este caso, miren, se puede regalar el de Flash, el de Minato, Namikaze. Se puede regalar el de Cursor King. Se puede regalar algunas cositas. Algunas que son de raid se pueden regalar, chicos. Entonces, ya dejando todo el video, les recomiendo de que, bueno, se entren al Discord para que ustedes puedan mejorar y pues que puedan tener una mejor comunidad. Como les digo, entren al Discord. Y pues nada, con esto yo me despido. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya encantado. No olviden de que pueden unirse al grupo también del Discord, de Roblox, en el cual estamos bastantes. Y hay una camiseta oficial, chicos, de lo que son de Arecito Gang. Y bueno, y pues pueden entrar ahí. Y con eso me despido. Bye. Que los casos de la nada me hablan mi fe y ahora estamos lanzando, escuchando 26. Quieres que le cante triple original.